Bueno, primero que nada, Juan, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es bastante importante poder comunicarnos y juntarnos con diferentes dirigentes políticos, con referentes, porque dentro del CIAS, si hay algo que nos interesa mucho, es la comunicación, el diálogo interpartidario y también entendernos como una generación política que quiere impulsar y sobre todo posicionar la conversación y el respeto como dos valores bastante importantes. Entonces, nos gustaría, aprovechando que estamos grabando en el mes de diciembre, preguntarte cómo vivís este diciembre. Venimos de muchos años de meses vinculados al conflicto. Siempre noviembre y diciembre se los reconocen como meses donde puede haber mayor inestabilidad política. Escuchar un poquito eso y después, de paso, entender un poco o que nos cuentes por qué se hacen llamar hijos del 2001, algunas de las personas que están haciendo hace varios años política con vos, y entender también qué te llevó a participar en Cartoneros propiamente dicho, pero con un rol bastante marcado en los movimientos sociales. Bueno, muchas gracias, Sol, muchas gracias, Juli. Me gusta mucho el trabajo que hacen en el CIAS. Me parece necesario que haya espacios de conversación que estén por afuera de algo que se ha vuelto inevitable, que es el teatro de operaciones que han planteado ciertos sectores de la política o incluso que se han ido dando por dinámicas comunicacionales que son inevitablemente de un raso nivel intelectual, vinculados a la agresión permanente y a la agresión en tanto generadora de atracción, ¿no? Como foco de atracción. Y que es un juego que nosotros también sabemos jugar. Triste, pero real. Y después hay otro plano de la conversación, que es la cultura del encuentro, de la que habla el Papa siempre, que siempre tiene el riesgo de convertirse en la cultura de la rosca. Es decir, en la cultura del encuentro entre las élites. De un partido, del otro, de tal cosa, de tal otra. Eso tiene mucho que ver con nuestra cultura 2001era. El 2001 fue el primer movimiento anticasta en Argentina. Primer movimiento anticasta porque el que se vayan todos será un grito de repudio a la totalidad de la estructura de poder político de la Argentina. No solamente del poder político, sino del poder judicial también. De los tres poderes del Estado. Poder judicial, que era permanentemente cuestionado por la mayoría automática de la época de Menem, que después tuvo un saneamiento, que después se volvió a degradar. Lo mismo que sucedió con el poder político. Es decir, el 2001, con todo lo que trae, con la desesperación del hambre, la gente que perdió la vida por llevarse una lata de tomates, por la desesperación de los jubilados, que han sufrido un recorte de sus jubilaciones, casualmente realizado por la actual ministra de Seguridad, muy fuerte, por la situación de los trabajadores, que a lo largo de los años se habían ido quedando sin empleo como producto de políticas que habían sido muy exitosas para generar estabilidad macroeconómica, pero con la gente afuera, sin humanidad, donde el problema dejó de ser la inflación, pero pasó a ser el desempleo y el salario, ¿no? Cosas que se van repitiendo en la historia. Pero fundamentalmente hay una crisis de representación, que no es lo mismo lo que pasó hoy. Hoy hay representación política, Milei es una representación política, nosotros somos una representación política, otros actores de nuestra coalición somos una representación política, es decir, hay cauces político-institucionales de expresión. Por ahora. Para nosotros, para mí particularmente, que además estuve en la plaza ese día, fui preso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, fue un parteaguas. Venía de una suerte de militancia, de trabajo voluntario más que de militancia previa, en una escuelita de boxeo de Avellaneda, donde se hacía el deporte no la droga, ¿no? Enfrente de una vieja fábrica que había cerrado durante el menemismo, FAE, de un sindicalista metalúrgico que después entró al sindicato de papeleros, amigo de mi papá,
se llama Don Delfino, ahora fallecido, y donde entré en contacto también con un sector de la clase media muy golpeada, muy baja, y de la clase baja. No de la exclusión absoluta. Yo vengo de una familia de clase media alta. Confieso que a los 14, 15 años pensaba que el pobre era el portero o el taxista. No tenía dimensión de la catástrofe social que había del otro lado de los muros de exclusión. Y después del 2001, ya empezaba a tener una conciencia de la cosa, pero después del 2001, con la devaluación, y eso duplicó, triplicó la cantidad de cartoneros que ya había, que venían con los niños a cuestas, que eran víctimas de un hostigamiento policial que se transformaba en una estructuración mafiosa de la actividad, que obligaba a un delegado de cada grupo a tener que juntar la plata de todos y pagarle la coima, que es lo mismo que pasa a veces con los vendedores ambulantes, que son víctimas los que están haciendo esa tarea de intermediación frente a un poder mafioso que los hostiga por el derecho a trabajar. Y el encuentro con eso, más que una ideología, el encuentro con eso en la puerta de mi casa, con pibes de mi misma edad o más chicos, revolviendo los restos del consumo nuestro. Yo me fui muy pibe de mi casa, empecé a trabajar solo de chico. Casualmente, a pesar de lo que me atribuyen, siempre laburé en el sector privado, salvo, y la verdad que siempre me fue muy bien, salvo por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que soy docente de teoría del Estado hace varios años. Y ese encuentro, sumado al clima de época, era un clima de combate frente a las instituciones degradadas del Estado. Con un deseo profundo de un cambio estructural. Fue un momento muy enriquecedor en términos de la humildad vista en la sacralidad de los pobres. Es decir, hay que aprender y hay que escuchar. Y hay que poner a disposición el capital simbólico, social que uno tiene por pertenecer a otra clase social al servicio de eso. Y también forjó una militancia dura, porque era jodida esa época, había mucha represión, había balas, mataron a Max y Darío. Nosotros somos hijos de esa época. Por eso no tenemos miedo a las estructuras de persecución que existen hoy, de persecución mediática, de persecución institucional, desde los más altos niveles de institucionalidad, señalando muchas personas, no solamente a mí, de la presidencia para abajo, particularmente las personas que tienen su control sobre la fuerza de seguridad y los servicios de inteligencia. No nos importa porque no queremos ser las víctimas. Creemos que las víctimas son el 50% de pobres que tiene este país. Y que nuestra tarea es servir al pueblo de todo corazón y de la mejor manera posible, con nuestros errores y virtudes, y también con algo muy del 2001, que es un esquema más horizontal de funcionamiento. Es decir, no la forma orga, ¿no? Es una forma que a nosotros no nos gusta, la forma orga, que reproduce una lógica partidocrática. Somos más movimentistas. Los vínculos orgánicos, entre comillas, son más laxos. Hay más niveles de autonomía de los grupos, de las personas, etc. No hay una bajada de línea estricta, sino que lo que nosotros tratamos de construir, que es algo que creemos que es mejor y que genera mayores niveles de cohesión, es un sentido de propósito. Un sentido de propósito es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Que no es lo mismo que por qué. Porque es intersubjetivo. Intra, de uno. ¿Por qué haces lo que haces? Y bueno, te caíste del árbol, te lastimaste la pierna, empatizás con los niños que tienen problemas en las piernas, ¿no? Es lo que te pasó a vos. Bueno, a mí me pasaron un montón de cosas para empatizar, las que le estoy contando y otras cosas más. Pero ese es mi por qué. Pero el para qué es colectivo. Es colectivo. Ahí lo podemos discutir. Ese es el plan quinquenal. Eso es un proyecto, un programa de buen gobierno. Eso son cosas concretas. Hay que hacer 1 millón de lotes con servicio para que la gente tenga una vivienda. Eso es algo concreto y es un propósito. Cuando hablamos del sentido de propósito es
desde todo punto de vista, ¿no? Tener un sentido en términos intelectuales, pero también en términos emocionales. Hablar con el lenguaje del corazón, explicar eso, no solamente en términos de sutilidad para el mejoramiento de la calidad de vida de un montón de gente, que además repercute en mayores niveles de seguridad para otros, en descentralización de lugares hacinados, etcétera, sino del lenguaje del corazón, que es la inmoralidad de que tengamos tanta gente en un país con tanta tierra que no tenga un lugar para dormir. Entonces, ese sentido de propósito para nosotros es fuerte de los vínculos orgánicos de mando de obediencia, que por ahí tenían algún sentido en otro momento de la historia, pero que hoy son un poco una falacia, una falsificación, es decir, y un incentivo a los chupamedias, ¿no? A los obsecuentes, a los serviles, que cualquier persona que está en una posición de dirección, como me toca a mí, tiene que tener capacidad de olfatearlos y darse cuenta de que el trepa no tiene sentido de propósito, es trepa. Perfecto. Te suma ahí, Juan, por ahí en esto que contás de tu mirada y de tu trayectoria, ¿qué figuras, si es que tenés alguna figura, alguna persona o movimientos, te hayan marcado o sentís que te marcaron o inspiraron en tu carrera política o en tu militancia? Un prolegómeno. Nosotros siempre creímos en una lógica de funcionamiento ecosistémica. ¿Qué quiere decir? Un movimiento social tiene que tener autonomía de la política partidaria. Yo ya no pertenezco al movimiento social salvo de corazón. Estoy de prestado en un partido político que se constituyó en el 2017 y del cual soy presidente hace un par de años. Se llama Patria Grande. Si me retrotraigo al 2001, los movimientos que a nosotros nos marcaron fueron el movimiento cartonero, el movimiento de desocupados, de Cutralcó, de Mosconi, del norte salteño, todo en su conjunto, los movimientos desocupados del conurbano, el movimiento nacional campesino indígena, el movimiento de los pueblos originarios, el movimiento de empresas recuperadas, el proceso de recuperación de empresas, el movimiento de asambleas barriales, es decir, todos los movimientos eran tan característicos de la época, los clubes de trueque inclusive, y que estaban donde no llegaba ni el mercado ni el Estado, con mucha autoorganización del pueblo pobre, pero también mucha participación militante de personas de otros sectores sociales que cuando se mezclan los morochos con los blanquitos salen cosas lindas. Pero si esa mezcla es una mezcla, ¿no? Si es una subordinación. Sobre todo una mezcla donde el rol del que nació con algún privilegio o tiene mayor nivel de poder por esos privilegios trata de invertir la ecuación. Y es que lo después intentamos hacer nosotros en la política. Promover a las pibas y pibes, pero sobre todo a las pibas y a los más pobres. A Nati Saracho y Ofelia. A Fede Fagioli y un emergente de la fuga como Itay. Sin desvalorizar la militancia política partidaria, pero no puede ser el todo. Pero es nuestra teoría de la representación. La representación tiene que ser más representativa. Cuando se habla de la virome, en general es un planteo mezquino. Es, vos pones los tuyos, yo pongo los míos, no puedes imponerme todos los candidatos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los suyos y los tuyos? Ninguna. No hay una diferencia cualitativa. A lo sumo es una diferencia de lealtades orgánicas, pero no es que hay una representación diferente. Bueno, no voy a dar nombres propios, pero uno ve, es muy monocromático la Cámara de Diputados. Hay gente muy valiosa, gente que por ahí no lo es tanto para mí, pero pobres hay una sola que es Nati Saracho. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer también en otro componente del ecosistema, está el movimiento social, la fuerza política y la estatalidad, que son los cuadros que vienen o de un lado o del otro, pero se forman como cuadros técnico-políticos para desarrollar una determinada política pública o un determinado plan. Y que no tienen ninguna lealtad orgánica ni al movimiento ni al partido. El día que asumieron, tienen que cumplir sus funciones y misiones. Punto. Lo único que tienen que hacer con los que los promovimos, o sea, el ecosistema, es rendir cuentas una vez por año de que cumplieron su plan. Y eso es lo que pasó durante
el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que no se podían plantear políticas estructurales, pero sí algunas políticas como integración urbana de los barrios populares, algunas políticas de reciclado social, algunas políticas de acceso a Internet para los sectores más pobres, es decir, 4 o 5 lugares donde había planes de buen gobierno que se habían desarrollado previamente a la asunción del gobierno, se habían formado equipos, pero esos equipos siempre liderados por gente que había sufrido la problemática. Los pibes que estaban con consumo de droga, bueno, los que habían logrado superarlo y habían podido organizar las casas comunitarias, promoverlos para que desarrollen esa tarea como una política pública. Los que habían estado en el censo del RENAVAP, que se hizo durante el macrismo, con una ley que sacamos por unanimidad, Fernanda Minio, que había sido una relevadora de su barrio, de acá de San Isidro, como secretaria de Integración Sociourbana. Mari Castillo, creo que fue directora de gestión de reciclado o algo por el estilo. No me acuerdo el nombre de. Toda gente que vino muy de abajo. Con equipos técnicos que combinaban también los saberes populares con los saberes técnicos. Y que funcionó muy bien. Todas las políticas públicas están hechas de manera eficiente, transparente, pero que sufrieron el hostigamiento interno a nuestra propia coalición y externo de sectores del poder que piensan que porque Nati Saracho no leyó toda la ley de bases, es una analfabeta estúpida que no puede estar ahí. Y es mucho más inteligente que todos los que están ahí, que tampoco leyeron la ley de bases y que tampoco la entienden, digamos, ¿no? Porque es una pieza jurídica compleja que para algo están los técnicos, para explicarla a los que no saben de leyes, ¿no? Porque no todo el mundo es abogado. Pero no tienen en cuenta que entre ella y Fede Fagioli promovieron la ley para los derechos de las personas en situación de calle, que también salieron por unanimidad, que llevaron otro aire al Congreso, que hicieron una tarea muy buena. Y los funcionarios, mejor todavía, porque se puede ver los resultados concretos. Entonces, esta idea de por ahí, que para que se dé vuelta un poco el panqueque, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido del panquequero, sino que haya mayor igualdad y que haya una distribución más justa de los derechos y las obligaciones, por ahí hay que transferir el poder generacional y socialmente, y eso es un poco nuestra tarea en la fuerza política. Mi tarea es promover a otros. Esa es mi tarea principal, promover a otros y a otras, y más o menos algo pudimos hacer. Entonces, con esa inspiración, porque también algo que para mí es un diferencial nuestro en la concepción, para nosotros la política es un reflejo de lo que pasa abajo. No es que lo que pasa en la política determina lo que pasa abajo. El 2001 marcó la cancha para todas las cosas positivas que se hicieron en la década kirchnerista. Es decir, el kirchnerismo, en sus mejores realizaciones, desde luego, hay mérito de quienes gobernaron. La UH, la ampliación de la jubilación, es decir, toda la parte de seguridad social, toda la parte de recuperación de la soberanía, bueno, una serie de cuestiones que para nosotros, el desendeudamiento, etc. Pero eso no hubiese pasado sin 2001. El 2001 generó las condiciones para que eso suceda. La política superestructural, desde luego hay mucha gente que tiene convicciones, pero funciona por ambición, por miedo o por saber cómo suena la música. Por ambición suele llevar a malos resultados. Para el miedo, depende de quién le tengas miedo. Si le tenés miedo a los grandes medios, a las corporaciones y a los servicios de inteligencia, vas a ser una mascota del poder. Pero si tenés un temor hasta bíblico, reverencial, de quedar mal, de hacerle daño a tu pueblo, a los pobres organizados, y ellos te lo reclaman, eso es virtuoso. Es decir, la movilización social, sobre todo en los gobiernos con aspiraciones populares, es virtuosa. Porque es como un tábano en la oreja que te recuerda para qué estás ahí, tu sentido de propósito. Entonces, tener miedo a traicionar eso es un buen miedo, digamos, ¿no? Y después está el que sabe sentir la música, los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos en todo ese periodo, 2001-2003, es
la represión no va más, la recuperación de los derechos humanos, es decir, la lucha de las madres y de las abuelas, que ahora está tan desprestigiada, en ese momento tenía otra valoración social. El reconocimiento de fenómenos populares como la recuperación de fábricas o el movimiento campesino, es decir, sonaba una música donde la reafirmación de la justicia social y la confrontación con ciertos poderes, más allá de las convicciones personales de los políticos que estaban en ese momento, era una necesidad, porque si no, no había gobernabilidad. Ahora casi que se dio vuelta el clima de época. Ahora el desprecio a los movimientos sociales, la calificación de aberración de la justicia social, la calificación de curro sobre los derechos humanos. Es decir, esta cuestión de extrapolando errores de los seres humanos, errores o corrupciones, como lo quieras llamar, las dos cosas por ahí. En casos particulares se pretende destruir la idea noble que hay detrás de lo bueno y lo malo que salía de esa idea, ¿no? Justicia social, bueno, en nombre de la justicia social hicieron muchas cosas malas, pero hicieron sobre todo muchas cosas buenas. En nombre de los derechos humanos, lo mismo. En nombre de lo público, de lo común, la salud, de la educación, lo mismo. Entonces la destrucción de esa idea es un poco la contracara, ¿no? Este es un 2001, es un nuevo 2001, pero reaccionario. Esa es un poco mi caracterización. Perfecto. Arrancamos en el 2001, ahora te vamos a traer a este primer aniversario, es el primer año, ya este gobierno cumplió su primer año en la gestión. Queremos entender un poco cuál es el análisis, cómo vivieron este año desde el partido político al que vos considerás que estás de prestado, como Patria Grande, también cómo lo vivieron las bases. Durante todos estos meses te hemos visto bastante activo en diferentes instancias. Vos has contado que ha sido un año de lucha. Entender también cuál es el rol que vos considerás que deberían de tener en la actualidad, entendiendo esta coyuntura, los movimientos sociales. Creo que los movimientos sociales tienen un rol desde que se empezó a profundizar lo que en un momento fue el modelo neoliberal, que ya cambió de etapa, que se estructuró como una forma de producción material e inmaterial a nivel global, que con la robotización, la inteligencia artificial y otras características de esta época técnica van a generar una enorme reducción del empleo asalariado tal como lo conocemos. En Argentina tenemos niveles de informalidad que eran impensables hace 30 o 40 años. Y ese mundo donde el Estado apenas llega con un patrullero, si llega, y el mercado no llega con nada que sea de calidad, ni empleo, ni productos de calidad. Ese mundo es el que organizan los movimientos sociales, en términos de organización del trabajo, de organización de las tareas sociocomunitarias y de alguna forma de representación de los intereses sectoriales, ¿no? De este sector, en tanto un sector de la clase trabajadora que ya no puede ser representado por los sindicatos tradicionales por una razón casi técnica, que es que los sindicatos en la Argentina, por la ley de asociaciones sindicales, son de asalariados, sean públicos o privados. Y nosotros logramos que la UTEP sea reconocida como una asociación sindical de naturaleza distinta para crear una representación institucional de un sector social. Eso fue mucho diálogo con muchos gobiernos. Y fue muy importante porque permitía, por imperfecta que sea, la representación de un sector que no estaba representado. En las últimas elecciones votaron 500.000 trabajadores y hay algo muy vivo ahí adentro. Y después todo el movimiento de cooperativas sociales, de organización barrial, de comedores comunitarios, es algo tan maravilloso que la verdad me da un poco de lástima lo que se pierde Petovelo, por ejemplo, al no conocerlo, ¿no? Y al atacarlo por un prejuicio que de nuevo utiliza la técnica
extrapolación de casos particulares para llegar a una conclusión general. Esto es un poco como el examen de los estatales, lo que pasa es que ahí hubo datos más concretos. Bueno, el 96% aprobó. Bueno, antes se basaban en el 4% que no aprobó. Con el tema de las cooperativas y los comedores es una proporción parecida. Es decir, hay un porcentaje elevadísimo que funcionan y funcionan bien. Hay un porcentaje elevadísimo de cooperativas que desarrollaron bien sus tareas en los distintos rubros de la economía popular, en un modelo de cogestión con las políticas públicas, porque la verdad que es vil plantear que un grupo de cartoneros de una barriada de Salta pueden ser emprendedores autogestivos cuando no tienen capital, cuando no tienen maquinarias, cuando lo único que tienen es una fuerza de trabajo que nadie les quiere comprar, digamos, ¿no? Entonces eso requiere políticas públicas que no solamente complementen los ingresos, sino que permitan un proyecto de vida. Y muchos compañeros y trabajadores excluidos encontraron la felicidad en ese proyecto de vida, que también es servir a los demás. Y si vos hoy haces una encuesta sobre niveles de satisfacción laboral en el sector de cooperativas y en el sector privado, gana el sector de cooperativas. Los pequeños estudios que nosotros hicimos, que siempre le decimos y los invitamos al CIAS, etcétera, a hacer algún estudio, pues es interesantísimo, ¿no? O sea, tal vez no sean las formas más productivas de la perspectiva mercantil, pero desde la perspectiva social y humana son formas muy productivas. Y desde la perspectiva del gasto social es lo más conveniente que se puede hacer. Fomentar las formas de economía popular. Ahora, desde luego, esas excepciones que manchan todo el trabajo deberían minimizarse, deberían encontrarse los mecanismos que yo lo vengo planteando hace 2 libros, o sea, no en el último, en los anteriores, para evitar cualquier tipo de abuso de poder por parte de los dirigentes de las organizaciones sociales, y deberían universalizarse. Es decir, que cualquier persona que tenga necesidad o deseo de participar de eso pueda hacerlo con independencia de si pertenece o no a una organización. Porque la universalización es la única forma de evitar la arbitrariedad. Si no, no hay forma. Otra forma sería el sorteo, pero no hay forma. Si vos tenés 2 vasos de agua y somos 3, salvo que podamos compartir, vamos a suponer que no se puede compartir. Hay COVID, no se puede compartir. Alguno se va a quedar afuera. Eso lo decías vos, lo decía yo o lo decía Sada. No importa. O haya un protocolo de designación de quién es más alto y quién es más bajo. Siempre va a haber una arbitrariedad porque a igual necesidad debería haber un derecho similar, ¿no? Al haber restricción de cupos, se genera una arbitrariedad por la barrera de ingreso. Entonces, la barrera de ingreso en general es función de los grupos que tienen más capacidad de presión. Esto es así acá y en la China. Y es un problema. Por eso la universalidad de las políticas públicas es tan importante. Pero mientras las reglas del juego sean la no universalidad, es razonable, racional y casi inevitable que cada grupo puje por integrar la mayor cantidad de sus compañeros en los programas sociales. Y en esa puja se dan las desviaciones. En esa puja se dan los abusos. Entonces hay que eliminar la puja. Entonces el rol de los movimientos sociales es la representación, la lucha por tierra, techo y trabajo, pero también la organización de la comunidad. Y ese es el rol más invisible y más importante. Se ve los procesos de lucha, de protesta, que son tan demonizados, pero no se ve el trabajo subterráneo que se hace. Y no se ve cómo eso es la última barrera contra la penetración del narcotráfico. ¿Qué es la otra forma de estructurar las barriadas? Hoy no hay otra forma. Y la verdad que si se estructurara en una economía mixta, donde el sector privado es pujante y no una lumpenburguesía de amigos, el sector público es eficiente, sobre todo en los servicios públicos, de salud y educación gratuitas y en el control soberano de los recursos estratégicos. El sector social comunitario organiza la actividad laboral de los que el mercado considera prescindibles, pero de una perspectiva política con P mayúscula consideramos valiosos. Por ejemplo, toda la economía de cuidados, que son 3 millones de mujeres que figuran con un término brutal en las estadísticas, que es peor que desempleadas, inactivas, y que hacen la tarea más importante de una sociedad, que es criar a los pibes. Nos guste o no, la mayor parte, 99%, son mujeres.
y esas tareas de cuidado no son remuneradas. Y toda la cuestión de la idea del salario básico universal deriva también de comprender de que el mundo salarial se terminó. No va a ser más el mundo con el que nos enfrentemos, acá y en Noruega. Entonces, si alguien tiene una idea mejor que la diga, pero nosotros entre el salario básico universal y la organización comunitaria para actividades laborales, que por ahí no son la frontera tecnológica de la productividad, pero tienen productividades alternativas, creemos que se puede construir una sociedad bastante más armónica de la que tenemos hoy. Súper. Llevándote quizá un poquito, volviendo un poco más también, saliendo un poco de este mundo más ideal o de qué queremos que sea, de la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente, y dentro de eso de la política, ¿cómo ves el rol que está cumpliendo hoy el peronismo como oposición a este gobierno de Milei en estas circunstancias complejas? ¿Y cuál crees vos que debería ser o cómo debería ser ese rol? Yo creo que la relación entre lo coyuntural y lo filosófico, si se quiere, perderla es un problema, ¿no? Es decir, el sentido de propósito, la planificación, es decir, la planificación discutida intersubjetivamente de lo que se haría tanto en el poder como en la oposición, viendo el tablero, porque una cosa fueron los primeros 2 años de Macri, donde había una apertura al diálogo político y al diálogo social, en el diálogo social con un rol fundamental de la Iglesia, que permitió cosas muy importantes. Ley de barrios populares, ley de economía popular, muy importante. Después eso se fue cuando empieza a tomar poder el ala represiva y empiezan a establecer la teoría de que el gobierno iba a perder por hacer demasiadas concesiones a los movimientos sociales, lo cual es una estupidez supina. Digamos, los gobiernos en general tienen malas performances cuando les va muy mal en la economía, como pasó con Macri, que aumentó 10 puntos la pobreza, y como pasó también con Alberto, que aumentó 6 puntos la pobreza. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Los dos planteaban como primer eje Macri pobreza cero, Alberto empezar por los últimos para llegar a todos. Entonces, al bastardearse lo que se proclama, que son ideales nobles, las dos eran nobles configuraciones de un propósito, pero al decirse con el pico y no sostenerse con la política pública, después emerge alguien que dice todo eso es una mierda, y es un villano veraz, porque si todo eso nunca se cumplió, y capaz que no es el camino. No, sí, ese es el camino, pobreza cero es el camino. Lo haya dicho Macri o lo haya dicho Rosa Luxemburgo, no importa, ese es el camino. El problema es ser consecuente con lo que uno dice, ¿no? Empezar por los últimos para llegar a todos, ese es el camino. Pero hay que ser consecuente con lo que uno dice, hay que predicar y practicar. Entonces, el peronismo tiene una filosofía muy profunda y muy desarrollada, que tiene 3 aspectos fundamentales: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Esa es la raíz humanista y cristiana, como dice una de las 20 verdades, una doctrina simple, popular, humanista y cristiana. No es tan compleja, pero la complejidad aparece en sus desviaciones, ¿no? El peronismo como identidad cultural mayoritaria de los sectores populares del pueblo argentino, aunque no como la identidad más ferviente, que es el antiperonismo. Es loco, ¿no? Pero la identidad más fuerte, la identidad política más fuerte de la Argentina, no es el peronismo, sino el antiperonismo. Es la identidad más aguerrida. El peronismo es la identidad popular más fuerte, pero es el sector popular. Cuando el peronismo olvida que su sentido, su razón de ser son los descamisados, son los cabecitas, que su razón de ser es la perspectiva latinoamericana de la patria grande y la defensa de los intereses nacionales frente a cualquier forma de imperialismo o de neocolonialismo, sea chino, ruso, norteamericano, no importa, la tercera posición. Es decir, se olvida del aspecto de lo más alto, lo más elevado, si se quiere, de la política exterior y de lo más elemental de la política social, y se va desviando. Por eso nosotros formamos otro partido, en una coalición con el Partido Justicialista, porque estamos en una época de coaliciones donde hay una primera contradicción, que básicamente son estos planteos de naturaleza humanista frente a planteos de naturaleza economicista.
Es decir, ordenemos la macro y se resuelve todo. Y la verdad que ordenar la macro es una gran cosa. Pero si ordenas la macro con la gente afuera, no es una gran cosa. Y un planteo humanista es, bueno, el ser humano en el centro. Tratemos de ordenar la macro, pero el ser humano tiene que estar en el centro. Nosotros tenemos que aprender más a ordenar la macro. Tenemos que aprender más lecciones de eso. Nosotros venimos diciendo siempre desde la UTEP que la inflación era un fenómeno que en primer lugar afectaba fundamentalmente a los sectores informalizados, porque no tienen paritarias ni aumentos salariales automáticos. Y que en segundo lugar era un fenómeno no solamente de la plata del bolsillo, sino psicológico. La angustia que produce, vos podés saber más o menos cuándo te entra, pero no cuánto te va a salir. Y eso produce una angustia en el vendedor ambulante, en el empresario, en la pyme, en el comerciante de auto, en el cartonero, en todos. No sabés cuánta necesitas para llegar a fin de mes. Y no haber priorizado ese fenómeno es un problema, y haberlo tratado de tapar es un problema más grande, porque lo peor que uno puede hacer frente a una realidad es no reconocerla, ¿no? Después, en términos del déficit fiscal, por ahí la crítica económica más grande que yo le puedo hacer a Cristina son los subsidios energéticos. Creo que ella es una crítica que acepta. No estoy seguro, pero alguna vez algo de esto hablé, que llevaron a la devaluación del último año de su gobierno. 2,5 puntos del PBI en subsidios energéticos que en gran parte eran capturados por los sectores de mayor renta. Exactamente. Entonces, porque no había segmentación. Bueno. Eso fue una macana, porque no era gasto público orientado al desarrollo social, sino a sostener niveles de consumo en los sectores de alto nivel de consumo. La demanda agregada, lo llamaban en ese momento, y la demanda agregada, si no está bien distribuida, es mucho para pocos y bastante poco para muchos, ¿no? Bueno, hoy esas son quejas, si se quiere, sofisticadas, porque del 2015 para acá tenemos por lo menos, según los datos de la UCA, 20 puntos de aumento de la pobreza. Uh-huh. Es decir, casi un 80% de aumento de la pobreza. Y no sé cuánto de aumento de la indigencia, pero es altísimo. Y la pobreza infantil rampante. Es decir, antes yo me acuerdo con Bergoglio cuando estaba acá que nosotros teníamos una consigna por una sociedad sin esclavos ni excluidos, hacíamos misas con los costureros, con los cartoneros, etc. Y decíamos la vergüenza de la pobreza, el escándalo de la pobreza. Bueno, el escándalo se duplicó. Y nos fuimos insensibilizando con eso. Y la cultura de la crueldad, que a veces está sublimada diciendo, no, los malos son los dirigentes. Pero en realidad detrás de eso rascás un poquito y está la idea de que el orco es un negro feo, vago y que hay que mantenerlo controladito. Y ahí cuando ya empezamos con eso y eso se empieza a oficializar, a pasar a ser política de Estado y a probar la violencia del Estado, que es mucho más grave que cuando hay manifestaciones que se ponen un poco rígidas o violentas, cosa que a mí no me gusta, pero es muchísimo más grave cuando vos tenés un ministro, un presidente, apuntando directamente a un periodista, a un dirigente social, etc. Y lo que les quería contar, porque me enteré hoy, a raíz de una nota de Pañi en La Nación, que después empecé a averiguar, y hoy o ayer asumió un señor que creo que alguna vez hizo alguna entrevista en el CIDA, se llama Diego Kravetz, como número 2 de los servicios de inteligencia del gobierno de Milei. Se fue el gobierno de Jorge Macri y se fue el gobierno de Milei. En el artículo de Pañi dice, bueno, en el medio de todo esto hubo un problema que este tipo al hijo le robaron el celular y bueno, parece que le dio una cachetada al ladrón y parecía que era una cosa inocente, vamos a decir. Claro, pero hay un video de eso. Y Diego Kravetz era el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta hace 2 días. Esto pasó hace 1 mes y medio.
Todo el video. ¿Qué se ve en el video? Un señor muy alto, cinturón negro de karate, que digo Kravitz. Había 3 o 4 policías, un chico que no sé si robó o no robó, pero es un ser humano, totalmente sin resistencia ahí, y al tipo cagándolo a bifes. Bueno, eso es algo que garpa políticamente hoy. Una prototortura, un abuso de poder de esas características, no es castigado sino premiado. Es premiado por la cultura de la crueldad. Entonces, está bien porque choreó un celular. Está bien que venga el jefe de la policía y abuse de manera rampante de su poder. Que después la policía no lo denuncie de oficio por hacer algo que no se puede hacer, que es pegarle a alguien que ya está detenido. Cobardemente, porque además es un tipo mucho más grandote, el tipo se ve, el otro se ve claramente que tendría 18, 16 años, y que después se encubre. Porque este mismo video que yo vi lo tenía media oposición política y la mitad de los medios de comunicación. Porque por pactos de poder, por miedos, por esa diferencia que yo te digo entre la cultura del encuentro y la cultura de la rosca. Y hoy tenemos un problema de pactos de poder, que son tan evidentes y que hay que romperlos. Es decir, hay un elemento de persuasión y de construcción, pero hay un elemento de combate que es insoslayable y que nosotros sabemos que va a costar mucho, sobre todo porque tenemos una perspectiva de resistencia no violenta. Entonces, frente a una actitud permanentemente agresiva y violenta, poder calibrar eso es difícil, sobre todo si tenés sangre, y yo tengo sangre. Entonces, va a haber que buscarle la vuelta. Este es un gobierno que tiene otra característica, que es un gobierno que no tiene apertura al diálogo social. Es decir, nunca citaron a nuestros compañeros para dialogar. Nunca. Todas las audiencias fueron judiciales. Les ganamos en todas las instancias, todos los juicios. Y mirá que para mí el Poder Judicial es lo peor que tiene el sistema democrático argentino. Pero era tan obvio que teníamos razón que le ganamos todos los juicios. Las denuncias que ellos nos hacían nos sobreseyeron en todos. Y las que hicimos nosotros ganamos en todas. Alimentos, tuvieron que repartir los alimentos. Habían dejado de repartir alimentos porque decían que había comedores fantasma de manera totalmente ilegal. Existe la Constitución, existen las leyes, las normas. Bueno, nunca hubo un diálogo. Y lo pedimos. Yo lo hablé con el presidente Milei, de hecho, no, lo hablé directamente con él. En algún momento nos comunicábamos por teléfono, sobre todo cuando empezó, que yo le dije, Villarroel te va a querer voltear. Habíamos tenido una charla muy, muy constructiva y filosófica con Fontevecchia. Bueno, rápidamente eso se fue toda la mierda, ¿no? Pero nunca hubo una instancia de diálogo. Así que bueno, eso es un poco como lo veo ahora, el rol del peronismo. Mira, hoy Cristina Fernández preside el partido. Yo le pediría solamente una cosa, que no haya cuaders. Es decir, que sea por disciplina, por miedo, por lo que sea, que los que entraron por el Frente de Todos no voten con Milei, ni se dejen sobornar por un asado y una bolsa de... Que no se dejen sobornar por nada, pero así regalados encima da más asco, digamos, ¿no? Y después hay tareas de nuestra generación, de nuestras generaciones, de las generaciones que nacimos en democracia, para decirlo de alguna manera. Y andar lloriqueando de que los viejos tapan a los jóvenes y qué sé yo, es una actitud pusilánime por parte nuestra. Entonces, te hago una consulta. Venimos hablando mucho también de pensar en términos de política generacional, o se habla mucho de volver a construir un nuevo pacto social, y en esa línea nos interesaría que nos digas cómo se debería de construir ese nuevo pacto social y si también crees que hay que volver a generar uno, como un gran consenso como país. Sí, creo que sí. Y creo que algo pongo en el libro de eso, de un mecanismo. Hay un mecanismo que funcionó bien en la Argentina y ahora ya no tiene el mismo efecto, que es el mecanismo de las paritarias. Nunca nadie salió a los tiros de una paritaria. Podía estar más tensa, pero se terminaban haciendo acuerdos. Si no había acuerdos, había huelgas y después terminaba habiendo acuerdos. Mecanismo de negociación. El problema que hemos tenido con los intentos de pactos
que hubo en todos los últimos gobiernos es que eran pactos de superestructura política. No eran pactos de clase o de puja distributiva. ¿Esto qué quiere decir? Las clases sociales existen. No se puede soslayar el hecho de que hay personas que reciben distintas partes de la torta y que tienen distintos roles en las relaciones de propiedad y de producción. Es un dato objetivo de la realidad. No es marxismo, no es nada raro. Existe. Con esa existencia de un sector que está totalmente excluido, de un sector que está semi-integrado, un sector que está integrado, un sector que está bien, y otros que son el 1% más rico. Hasta que no se resuelva la puja distributiva, por lo menos por un tiempo, y no se garantice al 30% de abajo, que se está convirtiendo en el 40%, un paquete básico de derechos, a partir de un ideal humanista elemental que es que todos tenemos derecho a comer, a tener tierra, techo y trabajo, ¿no? Algo bastante sencillo. No va a haber estabilidad económica y social de largo plazo en Argentina, ni política. No hay forma. Y en el caso de que se estabilice, va a ser a través de un modelo muy autoritario, en donde el jefe de la policía le pega un pibe, donde la ministra de Seguridad, donde eso se naturaliza y se generaliza. ¿No? Porque puedes tener un caso. Y bueno, no extrapolemos, fue una situación. No hay un plan sistemático de represión. Es cierto, pero vamos hacia eso. Hoy no hay, pero vamos hacia eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? 50% de la sociedad cagada de hambre y reprimida, y el otro 50% cagada de miedo, porque dentro de estos 50 va a haber unos cuantos que se van a convertir en tranza. Y que empiezan, bueno, hoy vi un video, por ejemplo, escalofriante, de uno, no sé si es un delincuente, que fajaron a un abuelo, a un tipo grande, con guita, le robaron $200.000. Y pusieron en la pared: le robamos a los ricos, esto va para el comedor tanto. Dudo que lo lleven al comedor, por ahí llevan algo. Bueno, fíjate cómo están reemplazando los movimientos sociales. Los narcos hacen el Día del Niño. O sea, la Navidad. Históricamente el gobierno distribuyó juguetes. ¿Cómo? Por los que están ahí, los movimientos sociales y la iglesia, no hay nadie más. No va a ir Petovelo a repartir juguetes, ni la gente del ministerio. No va a pasar. Bueno, este año lo van a repartir los narcos. Porque los narcos tienen una dinámica de manejo territorial. O sea, así como la apoteosis heroica del gran empresario multimillonario que plantea Milei se da por arriba, por abajo es la apoteosis del narco enfierrado con cadenas de oro, pero que además es con pinche de los pibes de barrio. Mientras los mata, ¿no? Mientras los mata, los usa de soldaditos. Bueno. Es llamativo que un gobierno del orden prefiera una cosa de esas características que mejorar la tarea de las organizaciones comunitarias. Pero es la realidad que hoy tenemos. Entonces, en un pacto no va a ser un café de amigos. Hay que discutir intereses materiales concretos. Y esos intereses materiales, te voy a dar un ejemplo. Techín tiene el monopolio de la chapa. La vende por arriba del precio que la vende en Brasil. Si nosotros no tenemos chapa, no podemos hacer casas. Nos sale mucho más caro. Bueno, para las viviendas sociales, papá, al costo. Porque si no, esto va a ser muy jodido para todos. Y de hecho, mi temor en relación al movimiento social es que no pueda canalizar esa bronca o esa injusticia en un reclamo de esta naturaleza y que todo eso se termine dispersando en bandas que, como está de moda decir ahora, van por la suya. Van por la suya. Entonces, terminamos en la guerra de todos contra todos. A mí no me gusta ese modelo, no me gusta ver que a la Argentina le pase lo mismo que a Ecuador, que era un país pacífico y se convirtió en el país con 10 o 20 veces la tasa de homicidios de acá por los sistemas de exclusión. En muy pocos años se convirtió en eso. No quisiera que nos pase lo de Colombia, no quisiera que nos pase lo de Brasil, que mejoró, nosotros empeoramos, Brasil mejoró, pero que sigue teniendo una dualidad entre las favelas y la ciudad formal. Todavía estamos lejos, pero nos vamos acercando.
Bueno, muchas gracias, Juan, y espero y creo que parte de todo este ciclo también y de lo que buscamos generar desde el CIAS es que este diálogo, este pacto, inclusive en los momentos más complejos y de las formas más difíciles, no fáciles, porque nadie dice que el diálogo y el encontrar puntos en común sea fácil, sea posible y que podamos seguir trabajando cada uno de nuestros lugares para seguir construyendo esta Argentina realmente transformadora y transformada para todos. Así que muchas gracias por el espacio. Cuenten con mi disposición para cualquier espacio de encuentro, de diálogo, de discusión fuerte también, pero con honestidad intelectual y con buena leche. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.